de lo que quería hablar esta mañana son de los mitos sobre el sueño de los bebés, esas cosas que se dan como verdades asumidas o que nos dicen muchas veces a lo largo del mes y que no tienen mucha base científica o no tienen ninguna. Cuánto necesitan dormir, más o menos, un poquito sobre cómo es el sueño de los recién nacidos, cómo organizar una rutina de irse a la cama, de irse a dormir. Y en realidad, el objetivo de esto va muy ligado a cómo acompañarles en el aprendizaje de aprender a dormir solos o solas, ¿no? Bueno, mito primero, el primer mito de todos, ¿no? Esta idea de que los bebés pueden dormir toda la noche sin despertarse, y si cuando a ti se te despierta 4 veces, dices, no, qué mala suerte que has tenido, ¿no? Bueno, sobre todo con los recién... A ver, cada bebé, como cada persona adulta, es diferente y hay quienes duermen más horas y quienes duermen menos. Pero por regla general, como el estómago de los recién nacidos es muy pequeño, necesitan alimentarse cada poco tiempo. Entonces, lo normal, lo más habitual es que los recién nacidos y durante los 2, 3 primeros meses se despierten muchas veces por la noche, más o menos cada 4 horas. Lo mismo que durante el día, porque es que tampoco a esta edad distinguen entre el día y la noche, ¿no? Entonces, afortunadamente, este primer periodo, que es el más duro en cuanto a horario, suele coincidir con la baja maternal. Porque si además de estar despertándonos cada 4 horas tuviéramos que levantarnos a las 7 de la mañana para ir a trabajar, seguramente a las 10 de la noche no nos aguantaría nadie, ¿no? Pero es verdad que hay que prepararse para eso, que más o menos por aquí, cada 4 horas o así, lo mismo de día que de noche, van a necesitar hacer una toma o un biberón, con lo cual se van a despertar, ¿no? Y además, lo importante no es tanto cuántas veces se despiertan, sino cuánto tardan en volver a conciliar el sueño. O sea, cómo aprenden a volver a conciliar el sueño. De hecho, incluso nosotros nos despertamos muchas veces por la noche y algunas veces ni siquiera somos conscientes al día siguiente. No es grave que nos despertemos por la noche. Lo importante es aprender a relajarse para conciliar el sueño de nuevo, que ahora lo veremos. Bueno, sigo un poquito. El segundo mito, este me encanta, ¿no? Cuando vas a una casa que hay un bebé y te dicen shh, que tiene que dormir. No sé de dónde lo hemos sacado esta idea, ¿no? Pero no es verdad. Además suele ser verdad lo contrario, ¿no? Si lo pensamos, los bebés se han pasado 9 meses en el útero materno, donde el nivel de ruido y de decibelios casi como el de un concierto de rock, ¿eh? Porque está el corazón ahí todo el día, pum, 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 y el estómago que trabaja. Entonces este mito de que necesitan silencio no es verdad en principio. Hombre, a lo mejor si siempre les acostumbramos a dormir en silencio acabarán necesitándolo, ¿no? Pero en principio no es verdad. Y al contrario, el ruido ayuda. Los ruidos que son monótonos, más o menos a un nivel constante y aburrido, ayudan a que los niños duerman. Con niños que no duermen, poner un secador de pelo al lado de la cuna. Incluso ¿cómo se llama? El aspirador. Ese les calma y les ayuda a conciliar el sueño. Volveremos a eso luego en la parte de trucos. Mito número 3. La lactancia hace que no duerman bien, ¿no? O sea, no te duerme el bebé, claro, es que le estás dando el pecho, ¿no? Bueno, como la mayoría de los mitos, o como muchos de los mitos, tiene una pequeña parte de verdad. Quiero decir, la leche materna se digiere mejor que las leches de farmacia, para entendernos, ¿no? Y como se digieren mejor y la digestión es menos pesada, los niños que toman biberón necesitan un poquito más de tiempo para digerir la toma y por lo tanto, bueno, el biberón, y por lo tanto tardan un poquito más en tener hambre. Hasta ahí es verdad. Ahora, la diferencia no es tanta y no es verdad que por estar tomando el pecho los niños no puedan dormir y no puedan aprender a volver a dormir cuando se despiertan después de la toma, ¿no? O sea que tampoco sería ese el tema si tenemos problemas de sueño con un niño. Este es muy fantástico. Los niños se autorregulan y si un niño necesita
no se despierta de la siesta o si sigue durmiendo horas, pues será porque lo necesitan. A ver, es bastante válido para los recién nacidos, que ya se regulan ellos y se despiertan cuando tienen hambre y demás. Pero a partir de los primeros, si dejamos pasar 3, 4 meses, aquí empezamos a tener un tema diferente, ¿no? Y es que o conseguimos que establezcan unos horarios y unas rutinas, o nos va a ocurrir justo lo contrario. A ver, si el niño está malito, si tiene unas décimas de fiebre o un catarro así, sí, es posible que necesiten dormir más que de lo habitual, ¿eh? Pero si no, es bueno marcarla, incluso despertar a un niño cuando lleva una siesta que normalmente lleva 1 hora y hoy está durmiendo 1 hora y media, suavecito, o sea, no hace falta tocar diana y hacerlo saltar de la cama con una ducha de agua fría, pero conviene despertarlo. ¿Por qué? Porque en la medida en que van fijando las rutinas y los horarios, bueno, nos es más fácil que también nos cuadre con lo que nosotros necesitamos. Yo insisto mucho, si nosotros viviéramos en un lugar bucólico, en el que fuéramos autosuficientes con nuestro huerto y nuestras gallinas, no tuviéramos nosotros imposición de horarios, tampoco en nuestra vida hubiera una necesidad de levantarte 1 hora para ir a trabajar, para comer, ¿verdad? Bueno, entonces mira, ¿no? Podríamos plantearlo de otra manera, pero nosotros más pronto que tarde, vamos a necesitar ajustarnos a unas rutinas y a unos horarios, con lo cual eso es importante. Y lo que es más importante todavía es entender que una buena rutina se basa en 2 elementos claves. El primero es la repetición constante en horarios, pero también en el orden de las cosas. Si nosotros hemos decidido, por ejemplo, que la rutina de antes de irse a dormir incluye, pongo un ejemplo, un baño, un masaje con aceite, cantamos una canción, hacemos la última toma o el último biberón y después hacemos, yo qué sé, otra sesión de masajes, ¿vale? No podemos un día, bueno, como me va mejor, primero le doy el biberón y después le baño, o no. ¿Por qué? Porque a los niños la repetición les causa seguridad. El ver que las cosas vienen siempre en el mismo orden y como están programadas, les permite relajarse, que es lo que necesitan para dormir. Y al revés, o sea, seguro que incluso los que no tenéis bebé todavía, lo habéis visto en los niños de alrededor. Cuando a un niño lo sacas de su rutina, porque lo que sea, porque ese día hay una fiesta de cumpleaños o porque ese día tiene que irse con la abuela cuando en realidad está habituado que le vaya a buscar a la guardería o al parvulario es el papá, se descolocan, ¿no? O sea, la rutina es una fuente de seguridad inmensa bueno, en los primeros años de vida. Pero el otro elemento que es igualmente importante es el disfrute. O sea, una rutina de la que no disfruta el bebé o el niño, o de la que no disfruta la parte adulta, está condenada al fracaso. O sea, si a mí me han dicho que los masajes son estupendos, pero a mí me pone de los nervios dar masajes porque me aburre o porque fuera masaje. Si a mi bebé para mi bebé el baño no es un momento placentero, sino que al revés, es un momento que le pone tenso, que se pone nervioso, fuera el baño de antes de dormir. Le podemos bañar en otro momento del día e incluso podemos prescindir del baño muchos días. O sea, esta idea bastante comúnmente aceptada, ¿no?, de que la rutina de irse a dormir incluye un baño, insisto, si es placentera para las dos partes, es una buena cosa porque ayuda a relajarse. Pero si no lo es, los niños no necesitan 7 baños a la semana. Si apenas les da tiempo a ensuciarse, ¿no? Con pasarles una toallita de bebés, que limpiarles bien en el cambio de pañal y demás, pero no se ensucian, no lo necesitan, no sería necesario, ¿no? Insisto, le podemos bañar en otro momento del día y pensar siempre en incluir cosas en la rutina que disfrutemos las dos partes, Otro tema. Este es maravilloso y seguro que lo habéis oído, ¿no? Que hay que cansar mucho a los niños durante el día para que por la noche duerman mejor. Y lo que nos acaba pasando es que hacemos planes y los llevamos a la montaña, al parque,
Y al final del día nosotros estamos agotados y a ellos no hay quien los duerma. Esto es una cosa bastante habitual, ¿no? ¿Qué pasa? Que es al revés. Cuando están demasiado cansados, les cuesta más dormirse. Y eso tiene una razón química, si queréis, ¿no? O sea, que el estrés, la actividad, hace que su organismo segregue una sustancia que se llama cortisol, que es muy parecida a la adrenalina. Entonces, cuando estoy con ese chute de cortisol y cuesta mucho bajar las revoluciones para relajarse y dormirse, ¿no? Entonces, trucos derivados de esto. Cuando nosotros vemos, o sea, que nuestro bebé está siempre irritable, inquieto a la hora de dormirse y demás, es muy posible que lo que le pase es que está demasiado cansado. Entonces, la primera recomendación en una situación así sería: adelantemos 20 minutos la hora de irse a la cama y todo lo que venga asociado, la hora del último biberón, del baño, de lo que sea. La otra cosa es, cuando estamos en los primeros meses, enseguida cada padre aprende a detectar los síntomas de que el bebé tiene sueño, que además no son los mismos para todos los niños, pero hay niños que se rascan la oreja, hay niños que bostezan, hay niños que se tocan un ojo, bueno, cada uno, seguro que tú que tienes ahí a tu bebé sabes cuando tiene sueño. Eso se aprende fácil, ¿no? Cuando empecemos a ver los primeros signos de cansancio, es el momento de ponerlos a dormir. No esperemos a que estén agotadísimos, porque ahí nos va a costar más que se duerman y que se relajen. Incluso cuando son un poquito mayores, que dicen: es que tiene el sueño cambiado, se pasa todo el día durmiendo, hace unas siestas de 3 horas y luego por la noche no hay quien lo duerma, ¿no? La idea no sería eliminar las siestas, sino acortarlas. Por esta misma idea que yo me gusta, sé que soy muy pesada con las ideas que me gustaría que os llevarais, pero esta es una idea fundamental. O sea, el exceso de cansancio es uno de los grandes enemigos a la hora de conseguir conciliar el sueño. Bueno, el colecho entendido como el dormir en la misma cama, ¿eh? A veces oímos decir que el colecho es peligroso porque hace que los niños se vuelvan muy dependientes. Bueno, eso radicalmente no es verdad. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, durante siglos y siglos, ha sido la norma el colecho. Esta cosa que en nuestra cultura, además, no en todas, en una casa tenemos habitaciones separadas para dormir, es relativamente, si miramos la historia de la humanidad, es relativamente reciente, ¿no? Y además, en muchos lugares el colecho se sigue practicando. En muchos lugares no existen camas diferentes, hay una única cama familiar. En muchos lugares de África, por supuesto, en Japón, por ejemplo, y eso no hace que los japoneses o que los guineanos sean más dependientes. De hecho, yo creo que muchas veces son mucho más independientes que nuestros hijos, ¿no? Y que lo ves entrando en España por el estrecho a los 13 años, cuando nuestros chicos de 13 años no son capaces casi ni de ir solos al instituto, si me apuras, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el colecho? Pues la verdad, tiene muchas ventajas, algunas casi objetivas, ¿no? Cuando son pequeños, durante los primeros meses que decíamos que se despiertan cada más o menos 4 horas, si tú tienes al bebé en la cama, es que vamos, darle el biberón o darle la teta es casi que lo haces sin despertarte, ¿no? Y además la proximidad física y el contacto físico ayuda también a relajarse y a crear hay que pensar siempre que los bebés regulan su estado de ánimo con el nuestro y que el contacto físico es una cosa que tranquiliza mucho, ¿no? O sea que hasta ahí estaríamos bien. La comodidad en la toma y los despertares. Ahora bien, ¿cuándo no se aconseja el colecho? No se aconseja el colecho, los expertos dicen que cuando hay un índice muy grande de obesidad no sería aconsejable, no vaya a ser que a lo mejor en algún momento con algún movimiento involuntario les pudiéramos evitar la respiración o algo así, o cuando existe tabaquismo, ¿no? Los fumadores serios, no te digo si te fumas un cigarrillo o 2 o 3 al día, pero cuando ya eres un fumador como lo soy yo, no deberíamos practicar el colecho en principio, ¿no? Yo añado un punto más, que es que no se debería
practicar nunca el colecho si el hecho de hacerlo hace que nosotros descansemos mal. La parte adulta estoy hablando, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay cosa peor para un bebé ni para nosotros que un padre que no descansa, o una madre que no descansa lo suficiente y que por lo tanto está cada vez más inquieto, más irascible, más... O sea, claro que es importante las necesidades de nuestro bebé, pero las nuestras no las podemos olvidar, porque realmente un padre que está agotado porque lleva semanas sin dormir es lo peor que le puede pasar a un niño, ¿no? Por otro lado, yo añadiría otra cosa que no sé si es una ventaja o un inconveniente, pero cuando son pequeñitos a lo mejor no, pero a la que tienen un poquito más de edad, porque el colecho se puede practicar años, hay gente que lo practica hasta muchos años, y yo cuando recibo consultas de es que mi hija tiene 10 años y 9 años y todas las noches, bueno, se acuesta en su cama, pero a la 1 de la madrugada viene y se mete en la nuestra. ¿Es un problema? Yo le decía, es un problema para vosotros, si no lo es, tú no te preocupes, que a los 15 años ningún niño ni ninguna niña quiere dormir en la cama de sus padres. Entonces, si a vosotros os hace bien, si no le ves problema por otro sitio, si no os impide descansar, no, a nosotros nos gusta, tira, no pasa nada, ¿no? Pero sí que es verdad que practicar el colecho en algún momento puede obligar a ponerse, por eso digo que no sé si es una inconveniente o una ventaja, a ponerse creativo a la hora de practicar sexo, de buscar espacios donde tener la intimidad suficiente para tener relaciones sexuales, ¿no? Pero bueno, es otro añadido. Algunos niños no duermen bien nunca, ¿no? Dice, te ha tocado un niño que no va a dormir bien nunca. Bueno, dormir es una necesidad humana básica y todos aprendemos a dormir. Dormir sin ayuda es un aprendizaje, los niños necesitan que les ayudemos a cuando se despiertan, a volverse a dormir y a tranquilizarse y relajarse para conciliar el sueño de nuevo, pero todos los niños acaban durmiendo. Unos más y otros menos, como los mayores. O sea, hay personas adultas que se quedan dormidas apoyadas en una farola y hay otras que les cuesta mucho más, ¿no? Pero tranquilos, que yo sé que sobre todo las primeras semanas son las más duras, ¿no? Porque parece que nunca más vas a poder volver a dormir en tu vida. Bueno, no es verdad, ¿no? En algún momento las cosas mejoran y más pronto de lo que parece. ¿Cuánto necesitan dormir? Esta tabla es muy orientativa. Yo insisto mucho que en los bebés no es tan importante el número de horas que duermen como que cuando están despiertos los veamos que están bien, que no están... Si un niño duerme menos de lo que dicen las tablas y además cuando está despierto está inquieto, irascible, puede ser que esté durmiendo poco, que le esté pasando alguna cosa que nos está pasando desapercibida y que deberíamos consultar al pediatra, ¿no? Pero en principio, si mi bebé en vez de 18 horas, por aquí, un bebé de 0 a 3 meses suelen dormir, lo más frecuente es que duerman entre 15 y 18 horas. Es que el mío duerme 14 y media. Joder, si le vais bien, no te preocupes, pero ni 2 segundos más, ¿no? En eso estamos. Bueno. Decía que durante los 3 primeros meses, esta tabla tiene el número de siestas y el número de horas totales de sueño en un ciclo de 24 horas, ¿no? Hasta los 3 meses más o menos se despiertan, se duermen, se despiertan, se duermen. Hacen muy poquito más que seguir creciendo y desarrollándose, entonces necesitan dormir y comer y van... Lo normal, lo habitual es que lo hagan a demanda, que bueno, todavía no distinguen el día de la noche, con lo cual, lo siento, se despiertan casi tantas veces durante el día como durante la noche, y por eso decía que benditas las bajas maternales, porque si no, no sé cómo íbamos a hacer para seguir con nuestro ritmo, ¿no? A partir de los 3 a los 6 meses o así, bueno, ya empiezan a dormir. Normalmente duermen una siesta por la mañana, otra después de comer y otra media tarde. Y en algún momento, hacia los 6 meses, las tomas de por la noche pasan a ser una sola o ninguna. O sea que ya casi que duermen de un tirón, ¿no? Yo diría que a los
7 meses el 80% de los niños duermen por lo menos 7 horas de un tirón, cosa que está muy bien también para los adultos, ¿no? Bueno, va variando, van creciendo, normalmente aquí va bajando un poquito y va bajando el número de siestas, que ya digo, es siempre variable, pero sí que es verdad, y vuelvo a insistir, aun a riesgo de ser pesada, que a veces cuando los niños duermen mal durante la noche, tenemos la tentación de eliminar las siestas. Insisto, muchas veces al revés, el eliminar las siestas lo que hacen es que lleguen tan pasados de vuelta que no puedan dormir por la noche, o sea que sería importante, las podemos acortar, los niños ellos mismos van marcando cuando se van ya vas viendo que no necesita tanta siesta, entonces pasa de la siesta de la mañana ya no la hace, bueno, no pasa nada, pero normalmente hasta casi los 3 años la inmensa mayoría de los niños necesitan hacer una siesta por lo menos, ¿no? Vamos a seguir un poquito. Bueno, trucos con los recién nacidos. Lo decíamos antes, esta de que el ruido ayuda, ¿no? Que un ruido monótono y constante suele ser una gran ayuda, que les ayuda a relajarse y a calmarse. Incluso, y este está relacionado con el anterior, pero tiene la ventaja de que lo puedo practicar prácticamente. Bueno, se puede practicar en cualquier sitio y también para calmar a un bebé que está nervioso, un ruido tipo shhh, constante al lado del oído, les tranquiliza y eso sirve para dormir, pero también sirve cuando tienes un niño que por lo que sea estás nervioso, estás en la calle, ese shhh, suele funcionar bastante bien. Otra técnica que funciona, no sé si algunos habéis oído hablar de esta técnica de envolver a los niños, de amortajarlos prácticamente, ¿no? Bueno, esta técnica es muy interesante porque funciona muy bien, que consiste, en internet podéis mirar la técnica y yo creo que ahora ya venden hasta las mantitas preparadas para hacerlo, ¿no? En resumidas cuentas consiste en poner al bebé con los brazos a lo largo del cuerpo aquí y envolverlo de manera que lo inmovilicemos, que podemos pensar, qué incómodo, ¿no? O sea, lo tienes ahí, lo que yo decía, amortajado, ¿no? Bueno, si pensamos que viene de haberse pasado 9 meses en el útero materno, así encogidito, sin espacio para moverse, en realidad es una cosa a la que está acostumbrado. Y por otro lado, no lo vive como una inmovilización, como lo viviríamos una persona adulta, sino como un espacio de contención que además tiene la ventaja de que evita que ellos mismos se despierten con su movimiento, ¿no? A medida que van ganando los movilidad, el niño mueve una mano y le despierta su propia mano, ¿no? Importantísimo. Esta técnica no funciona. Hay que abandonarla inmediatamente cuando el bebé ya sabe darse la vuelta en la cuna. Claro, un bebé que está así, si se mueve lo suficiente, consigue darse la vuelta, hay un riesgo ahí de asfixia muy serio. Pero para los primeros meses es una técnica que da muy buenos resultados. El colecho, ya hemos hablado del colecho. La verdad es que el colecho, si todos en la familia estamos de acuerdo y a todos nos funciona, es una técnica excelente que ayuda mucho a regular y a conciliar el sueño y a reconciliar el sueño cuando se despiertan por la noche. La inmensa mayoría de los niños y de los bebés y los niños pequeños con estas técnicas suelen dormir razonablemente bien. Ahora, para casos desesperados, cuando ya un bebé que no duerme y no hay manera de que duerma, y entonces ya el papá y la mamá llevan las ojeras por aquí y están todo el día, cada vez están más cansados y más irascibles y se levantan sin ganas de hacer nada, y hay veces que cogerías al niño y lo tirarías por el balcón. Estoy hablando para casos desesperados, una técnica muy buena y que suele dar excelentes resultados es la hamaca vibratoria. ¿Sabéis lo que es? Son esas hamacas en las que el niño no llega a estar en posición horizontal, está un poco vertical, con lo cual si hay un tema de reflujo o lo que sea, también viene muy bien. Y luego tiene unos botoncitos que hacen que vibre la hamaca. Suelen ser mano de santo. De todas maneras, hay que pensar también
que le estamos acostumbrando a dormir así, le estamos acostumbrando a que necesite la vibración para dormirse. Insisto, entretener a unos padres que no pueden más desesperados y estarle acostumbrando a la vibración, yo no tengo dudas, ¿no? Pero si acostumbramos a un niño a dormir en la hamaca vibratoria, por definición no le estamos enseñando a dormirle sin la ayuda de la hamaca vibratoria, con lo cual luego tendremos que hacer una fase de deshabituación y de acostumbrarle a dormir sin ella, que empezará por bajar el nivel de la intensidad de la hamaca y demás, bueno, que puede llevar su tiempo y demás. Pero de verdad que para casos desesperados, yo no sé, a ver, yo la primera vez que empezamos a probarlo me parecía mágico, ¿no? Como puede ser gente que llevaba semanas sin dormir y de repente esto era como magia de Merlín, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales perturbadores del sueño del bebé? En primer lugar, o sea, ¿qué deberíamos comprobar cuando un bebé no se queda dormido, se despierta y no se vuelve a dormir, ¿no? Los factores físicos, pues si hace mucho frío en la habitación o mucho calor, si le toca una toma o un biberón, si tiene hambre, si necesita un cambio de pañal, eso sería lo primero. O las cuestiones médicas, ¿no? Si el niño anda malito, tiene reflujo, ya no te digo si tiene los cólicos del lactante, tiene una otitis, ¿no? Si le pasamos la mano por al lado de la oreja y se agita, seguramente, pues muy posible que tenga una infección de oído. Todos estos elementos también alteran y perturban el sueño y en ocasiones lo que se necesita es acudir al pediatra y que nos diga qué hacer, ¿no? El exceso de cansancio. No os preocupéis que no voy a seguir insistiendo, que ya me he puesto muy pesada antes. La ansiedad, ¿no? Cuando un niño por lo que sea, porque ha cambiado la rutina del día, lo que sea, está ansioso, pues también, como a los adultos, le cuesta dormirse. Y hay un último elemento muy importante, no, me falta este, una nueva fase de desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando un bebé empieza a adquirir otras habilidades, por ejemplo, adquiere más movilidad y más dominio de su cuerpo, ¿vale? Es muy excitante de repente quedarte mirando o chupando la uña del dedo gordo del pie. Entonces apetece menos dormir, porque a la que descubro eso tengo ganas de seguir jugando. Bueno, entonces hay niños que venían durmiendo muy bien y de repente, con algún avance en su desarrollo, hay unos días en que duermen peor. Paciencia, tampoco pasa nada, ¿no? Y por último, la ansiedad de padres y madres. Sé que no es muy popular decirlo delante de un público como vosotros, pero es verdad. Los niños, lo decía antes, los bebés se autorregulan, regulan su estado de ánimo con el nuestro. Si nosotros estamos muy alterados, es muy difícil transmitirle la suficiente serenidad y calma como para que se duerma, ¿no? De hecho, en los casos en que se está creando a un bebé, a un niño en pareja, cuando uno nota que está muy nervioso, es una suerte poder decirle al otro miembro de la pareja, toma, me voy a la ducha, te cargo. Porque si yo no soy capaz de calmarme, ya puedo estar horas acunándolo. Es muy difícil que el niño se vaya a dormir, ¿no? Bueno, antes explicaba por qué era importante la rutina, cómo a los niños pequeños la seguridad que le da la repetición de las cosas en el mismo orden es súper importante y les ayuda a relajarse. No solo para la rutina de antes de dormir, también para la rutina durante el día. Si nosotros llevamos a nuestro bebé o nuestro niño pequeño o niña una vez al día al parque, hemos decidido, pues si podemos hacerlo todos los días a la misma hora, nos va a funcionar mejor el día también. Van a estar más tranquilos que cuando las cosas van cambiando y van... Porque les estresan los cambios, todavía no tienen los recursos para ir manejando la improvisación, ¿no? Hablamos antes de las claves de una rutina eficaz. Como voy con un poquito de retraso, no voy a insistir, así nos queda tiempo luego para comentarios o preguntas. Pero sí me gustaría añadir otro punto de que es importante que el lugar... Lógicamente aquí estoy hablando ya de niños con un poquito más de edad, con los recién nacidos podemos probar a tener una rutina para habituarnos nosotros más que nada, pero ellos todavía no distinguen el día y la noche, no les perjudica la rutina, pero bueno, tampoco tiene grandes ventajas, ¿no? Pero cuando ya son un poquito mayores y empezamos a hacer una rutina para
para establecer los horarios y demás, además de lo que hemos hablado antes, yo creo que es importante este punto, ¿no? De que la rutina no solo tiene que ser placentera para las dos y relajada. No nos vamos a poner a hacer una guerra de cosquillas con un niño de 2 años antes de meterlo en la cama porque no nos va a resultar, ¿no? Pero que una parte de la rutina y una parte de las actividades o una parte de las actividades placenteras del día tengan lugar en la habitación donde se duerme. ¿Por qué? Porque a la larga, más pronto que tarde, todas las familias acabamos necesitando que los niños tarden poco en dormirse o que aprendan a dormir solos en su habitación, ¿no? Y si la habitación donde duermen es un lugar al que solo van cuando se ha acabado todo lo bueno, o sea, jugamos en otro sitio, nos lo pasamos bien, tenemos un masaje, y ya cuando toca dormir, a tu habitación, ¿no? Es el sitio donde me aparcan, es mi habitación. Es más difícil relajarse desde ahí y que no te altere el tenerte que ir a tu habitación para dormir. En cambio, si la habitación es un sitio donde se está bien, un sitio familiar, donde pasan cosas agradables, donde poco a poco nos vamos relajando con juegos cada vez más calmados hasta que nos entra el sueño, es más fácil, ¿no? Bueno, voy a correr un poquito porque como empezamos tarde, vamos un poquito tarde. De todas maneras, si alguien se tiene que ir, y que se levante y que se vaya, que no me ofendo para nada, que lo entiendo, que es esta cosa de ir tarde. Bueno, bases del aprendizaje para dormir solo, ¿no? Decíamos que aprender a calmarse y a relajarse al final es una cuestión que se aprende, que se va aprendiendo poco a poco y que lo normal es que todos los niños y niñas necesiten al principio acompañamiento para hacer ese aprendizaje. Una primera idea importante, si queremos que nuestro hijo o nuestra hija vaya aprendiendo a dormir solo, es acostarlo cuando está cansado y relajado, pero cuando todavía no está dormido. Es muy tentador, por ejemplo, cuando se les da el pecho, dejar que se duerman enganchados a la teta. Oye, vuelvo a repetir lo de antes, a cada uno lo que le funcione y lo que quiere hacer está bien, pero pensemos que sí. Yo dejo que se duerma enganchado a la teta o al biberón, por definición no le estoy enseñando a dormir sin la teta o el biberón, ¿no? Entonces ya cuando nos vamos dando cuenta, porque al final los acabamos intuyendo, ya sabemos que queda 5 segundos para que se quede dormido. Bueno, pues mejor desengancharlo en ese momento, ¿no? O mejor acostarlos cuando todavía están despiertos. También os digo una cosa. Si a mi padre o madre me encanta dormir acunando a mi bebé, y es una de las cosas que me da placer y que me gusta, en principio no hay problema. Ahora, no le estamos enseñando a dormir solo. Eso querrá decir que en algún momento te va a costar un poquito más la transición, cuando quieras, que ya no se duerma en tus brazos. Pero bueno, esto cada uno tiene que pensar que le compensa y que prefiere para su familia. Ya veis que yo soy muy poco partidaria de las normas estrictas, ¿no? Creo que al final esto es una cuestión de pensar qué nos conviene en cada caso, a qué estamos dispuestos y hasta dónde, ¿no? O cuáles son nuestras prioridades. Una técnica, cuando ya vamos queriendo ayudarles, ¿no?, en este proceso de que aprendan a dormir solo, es cuando está cansado, relajado. O sea, si yo tengo un niño en brazos y quiero que se duerma y el niño está llorando, que acaba de llorar hace 3 segundos y todavía está nervioso, si le pongo en la cuna no estoy enseñándole nada, no se va a relajar. Un niño que no está relajado no se duerme, ¿no? Pero cuando lo tenemos relajado y todavía despierto, lo podemos poner en la cuna y seguramente al principio llore. O se ponga ahí, que habéis oído hablar de otras técnicas de enseñar a dormir a los niños solos que están basados en eso prácticamente, ¿no? Que llore, que cada vez llorará menos y al final se dormirá. Yo no creo en eso. Por eso de que os decía de que aprender a dormir solo es un aprendizaje, y un aprendizaje en el que creo que debemos acompañarlos, y que como el aprendizaje es precisamente aprender a relajarse, deberíamos acompañarles en esa relajación
no conseguir que se relajen ya por aburrimiento y por hastío de que nadie les hace ni caso, ¿no? Me parece que no es en absoluto necesario. El siguiente paso sería la mano que calma. Es posible que con bebés muy pequeñitos esta sea la única manera, pero muy pronto simplemente la voz de papá o mamá y una mano que toca es suficiente para calmarles. Entonces tú pones al niño en la cuna, el niño se pone inquieta mamá, y a la que habla le pones una mano o das golpecitos así rítmicos, se vuelve a calmar. Cuando está calmado a lo mejor retiras la mano y vuelve a empezar. Y esto que yo lo cuento y parece que te vas a pasar meses haciendo eso, ¿no? No. Normalmente los niños en pocos días, algunos en unos más, tienen suficiente para ese aprendizaje, ¿no? Pero sí que es verdad que la voz y la presencia, que a veces que no necesariamente quiere decir estar en brazos, la presencia se puede transmitir por la voz o por un contacto físico más suave, son yo diría las dos herramientas que más calman a los niños cuando son chiquitos. Entrar y salir de la habitación, esa podía ser otra técnica, ¿no? Con niños un poquito mayores, ¿no? Nunca dejar al niño en la habitación llorando, dejarlo cuando está calmado y tranquilo y salir. De nuevo, depende. Yo recuerdo por ejemplo, cuando mi hija era pequeña, a mí no me compensaba esto. Entonces yo lo que hacía era, tenía en su habitación un escritorio, y cuando ella se acostaba, yo me llevaba el portátil y aprovechaba ese momento del día para contestar emails, por ejemplo, ¿no? A mí no me hacía falta, cuando ella se dormía yo me iba. En algún momento, sí es verdad que empecé a hacer esa cosa de, cariño, me voy a hacer un té y ahora vuelvo. Y volvía. Y ella veía que yo volvía. Bueno, lo vio el primer día, porque a partir del segundo día que utilicé esa técnica, cuando volvía ya se había dormido, ¿no? Pero esa idea de los niños no aprenden a dormir por agotamiento y porque no les queda más remedio, sino porque están seguros y pueden relajarse, y en ese aprendizaje a veces les tenemos que acompañar, creo que sería la parte más esencial, ¿no? De la presencia aburrida, salió en un taller con unos padres, y lo puse porque me hizo mucha gracia, ¿no? Había una pareja que tenían un bebé que no dormía, que no sé qué, entonces, que en realidad el problema era que necesitaba de la presencia de los padres para dormirse, ¿no? Por lo menos de uno de los dos. Y entonces esta pareja encontró una solución creativa, que decir, mira, ahora ya nosotros ponemos al niño a dormir. Nos abrimos una cerveza cada uno, nos sentamos al lado de su cuna y charlamos y nos contamos cómo nos ha ido el día, además. Aburridísimo para el niño. O contar cómo te fue en el trabajo, qué te pasó, perdí las llaves, me pasó esto. Pero por otro lado, nada más tranquilizador que tener a papá y mamá ahí al lado. Mano de santo, ¿no? Bueno, esta idea de darle oportunidades de practicar, ¿no? Lo decía antes, puede que nos guste mucho, y está bien, si somos conscientes de que no le estamos enseñando a dormir solo. Que nuestro bebé se duerma en nuestros brazos, pero si realmente a lo que aspiramos es a que se duerma solo, tenemos que ir intentando eso de, bueno, ahora que está tranquilo y relajado, lo pongo en la cuna, a ver qué pasa, ¿no? Lo voy a dejar aquí para que nos quede un poquito de tiempo si hay pregunta. Gracias, espero que no se os haya hecho muy pesada la charla, y no sé si alguien quiere comentar algo, tiene alguna pregunta.